Bueno, aquí nos encontramos pilotando un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muy buenas gente, soy José, JosésCam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy me encuentro recorriendo la ciudad de San Diego. Una ciudad que normalmente suele ser muy soleada, suele estar muy soleada, pero en el día de hoy me ha tocado un día bastante feo, está nublado. Y bueno, vamos a comenzar enseñando un poco lo que tengo a mi alrededor. Lo que tengo justo a mi espalda sería la figura del beso, que representa a ese marinero y esa enfermera besándose, esa foto que fue tomada realmente en Times Square en 1945 y simboliza el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero esta estatua está aquí, en la ciudad de San Diego, y está junto a este portaaviones que está a mi lado, que hoy en día es un museo al que vamos a ir posteriormente. Y bueno, algo más que contar de esta estatua de aquí, de mi espalda, es que tiene una altura de un poco más de 7 metros y bueno, suele ser una de las figuras más emblemáticas de la ciudad, ya que mucha gente se saca fotos a su alrededor. Ya me encuentro caminando hacia este US Midway, hacia la entrada del museo. Comentar de este lugar de Estados Unidos, de San Diego, que es el punto militar más importante del país en cuanto a lo que se refiere tema naval. Se encuentra eso en la costa del Pacífico y ya no solo diría que es el punto más importante de Estados Unidos, también probablemente sea uno de los puntos más importantes a nivel militar del mundo. Es por ello que esta ciudad se nutre bastante de ello, o sea, muchos puestos de trabajo y gran parte del desarrollo de esta ciudad se debe a eso, a que es un gran punto militar y da bastante dinero. Y bueno, este gran barco, este portaaviones, ha sido hasta 1955 el barco más grande del mundo y actualmente es un museo, o sea, podemos ver aquí las colas para coger los tickets, la entrada, que por cierto cuesta $31, un precio un poquito caro, pero bueno, aquí en Estados Unidos realmente todo es bastante caro. Y decir que este gran portaaviones fue retirado de la Armada en 1992 y actualmente pues sería eso, un museo al que vamos a entrar ahora mismo. En este tour contamos con un audioguía que nos puede ir explicando en cada momento, cuando nosotros queramos y a nuestro ritmo, un poco la historia de todo este barco. Y aquí, por ejemplo, en esta primera cubierta, que es un poco como el garaje, nos comentan que había hasta 75 barcos y es un gran barco, o sea, era prácticamente una ciudad flotante en la que había unos 4.500 marineros. Aquí, como podemos ver, también tendríamos de ejemplo algunos barcos de los que nos podíamos encontrar, que nos comentan que eran rápidos, o sea, podían llegar a cruzar la barrera del sonido. Y luego también un dato que sí me ha sorprendido es el hecho de que dicen que el promedio de edad eran bastante jóvenes, o sea, dicen que era de unos 19 años. Así que sí, la gente que entraba en esta guerra iban muy jóvenes. Y también de este garaje en el que nos encontramos, de la primera planta, es que aprovechan muy bien y actualmente, aparte de aviones, también tendrían por aquí como distintas atracciones y eso, pues tienen un coste adicional si tú quieres probar cualquiera de estas cosas. De esas atracciones pues también tendríamos, por ejemplo, aquí, para que tú pruebes cómo eran un poco estos asientos eyectables de las naves, o también podemos ver eso, muchos tipos de distintos aviones que entraron en combate. Comentar que bueno, también estas escaleras son un poquito estrechas y los accesos también son un poquito bajos, hay que tener cuidado y agacharse también un poco en este barco y tener cuidado eso con cada escalón. La sala en la que me encuentro ahora sería un poco la sala de pilotos de helicópteros. En esta sala tenían reuniones muy rápidas en las que les mandaban salir y tenían que bombardear algún objetivo. Y algo que me ha parecido interesante es que, por ejemplo, aquí abajo tendríamos unas iniciales que pone LT, en otro pone, por ejemplo, CDR, y esas iniciales corresponden al cargo que ocupaban dentro de la Armada, si eran comandante, oficial o cualquier tipo de cosa. Aquí tendríamos más escenas de distintos operarios que había dentro de este portaaviones, porque obviamente pues no todos eran pilotos, hay muchos operarios y distintos tipos de trabajadores que ocupaban
o desempeñaban otras actividades. Y sí, por ejemplo, podemos ver un poco cómo eran las habitaciones de los oficiales, que como veis sí tenían que compartir y eran varios y serían literas, o sea, no tendrían el mismo lujo evidentemente que un comandante o un cargo más alto. También me parece muy curioso es que en este portaaviones, que hoy en día es museo, tenemos muchos voluntarios, como esta persona que tendría aquí a mi espalda, que están en cada habitación y no sé, yo creo que son personas así como jubiladas y tal, que están aquí para contar sus batallitas de cuando estuvieron en la guerra, porque son antiguos combatientes. En la sala podemos encontrar dos cadenas que llevaban dos de las anclas de este barco, de las muchas anclas que tenía este barco, y podemos ver eso, la gran dimensión de estas cadenas. Nos comentan en el audioguía que cada eslabón de este tipo pesa unos 70 kilos, y aquí podemos ver un poco como la parte donde bajaría y caería esa cadena con el ancla. Y nos comentan eso también, que hacía un estruendo bastante fuerte en la sala esta de operaciones cada vez que tenían que bajar una. Entraba a una habitación en la que pensaba que era como el espacio más pequeño donde dormían los oficiales y tal, pero resulta que no. O sea, en esta planta nos podemos encontrar todas estas literas que serían de los reclutas, y aquí sí que vemos que duermen mucho más enlatados. Y de hecho nos dejan meternos dentro de una de estas camas para probar un poco cómo es la experiencia de dormir en un sitio así, que ya os digo yo que está bastante apretado. Tendría aquí un foquito y tal, una luz, y es eso, es bastante comprimido, es como meterte dentro de un ataúd, que esto me recuerda algo, me suena bastante a un vídeo que grabé hace un tiempo, durmiendo en un hotel cápsula, que lo voy a dejar por aquí enlazado, y la verdad que en esa cápsula en la que dormí en Madrid, estaba bastante mejor que esta cama tan pequeña y tan claustrofóbica. Ya me encuentro en la parte más alta de este portaaviones, en lo que sería la cubierta exterior. Esta sería toda la pista de aterrizaje, como podéis observar es muy extensa. Y ahora os voy a estar dejando un clip de una visión general de la ciudad de San Diego, y esta cola que podéis observar que hay a la derecha, que sería para acceder a la torre de control o al punto más alto de este portaaviones. Y es algo que no voy a hacer por el hecho de que hay bastante cola, la espera es un poquito larga, y simplemente sería para acceder a esa parte más superior, que también nos comentan que tendrías que cumplir a ciertos requisitos como no tener claustrofobia o ese tipo de cosas. Y además de todo eso, también que cada visita es como guiada, en plan tienes que entrar con una persona, y claro, eso como me va a llevar mucho tiempo, al final creo que es mejor que no lo haga. Luego también deciros eso, que aquí podéis observar un montón de aviones, porque cada uno es distinto al otro, y yo creo que los que sean así un poco amantes de la aviación o de todo este tema así militar, seguro que puede ser muy interesante venir a esta parte y aprender un poquito de todo esto. Aquí nos encontramos pilotando un avión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y pilotando nos vamos a nuestra siguiente parada. A mi siguiente parada quería comentar algo, y es que sí que es cierto que a lo mejor mucha gente no conoce tanto la ciudad de San Diego, porque al estar ubicada en el estado de California, entiendo que Los Ángeles y San Francisco puedan eclipsar un poco y hagan que no sea tan conocida esta ciudad, pero no deja de ser una ciudad grande. O sea, podéis ver a mi alrededor que hay edificios bastante grandes, y es el hecho de que es la octava ciudad más habitada de los Estados Unidos y tiene 1.5 millones de habitantes, así que no está tan mal esta ciudad. Me encuentro en la que sería nuestra siguiente parada, que sería el Parque de Balboa. La verdad que ha salido muy mal tiempo hoy y muchísima gente pues eso, está resguardada y tal, aunque en verdad no está lloviendo tanto, pero en esta ciudad que no suele llover mucho y siempre tenemos un clima muy agradable, pues se nota bastante con el tema de la afluencia de personas. Y a destacar de este parque es el más grande, o sea, el parque urbano más grande de los Estados Unidos. Y es que nos podemos encontrar aquí 16 museos. Por ejemplo, aquí a mi espalda tendría el Museo de Arte, pero eso, tenemos muchos museos más, de ciencia, de todo tipo. Y aparte de eso, pues también tendríamos un montón de fuentes, lo que es el parque en sí, bastante extenso.
Y bueno, vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué cositas más interesantes podemos. De museos también hay otro tipo de casas, como puede ser por ejemplo esto que es la Casa de Balboa, la Casa de la Hospitalidad. Y aquí podríamos encontrar esta estatua, que es la mujer de Tehuantepec, que simboliza la fortaleza de la familia. Como podemos observar en San Diego en general, no solo en este parque, podemos encontrar también muchas casas con ese estilo colonial y con esas raíces hispanas por la zona donde nos encontramos, ya que San Diego está muy próximo a la frontera mexicana y históricamente ha sido un lugar que ha tenido mucho esta influencia hispana. Me ha llamado mucho la atención de este parque de Balboa sería esta galería de arte español que se llama, en la que podemos observar pues eso, todo este suelo colorido. Tienen decoradas incluso las papeleras con dibujos de caballos y cosas así que reflejan un poco también la cultura hispana. Y también podemos observar eso, un montón de tienditas alrededor que tienen sus distintos tipos de arte o esculturas como las que vamos a ver. Eso, aquí podemos observar todo hecho en distintos materiales como bronce, metal, distintos tipos de mosaicos. Siguiente parada, el Petco Stadium. Como muchos de vosotros sabréis, el béisbol es uno de los deportes más importantes en este país. Concretamente sería el tercer deporte más seguido. El primero sería el fútbol americano y el segundo es el baloncesto, la NBA. Y es que eso, el béisbol al principio históricamente fue el deporte más seguido dentro de los Estados Unidos, pero ha ido perdiendo algo de fuerza con el tiempo. Sí es verdad que también el tema del soccer, lo que es el fútbol para nosotros los europeos, queda mucho más atrás y no es un deporte tan seguido en este país. En este estadio nos podemos encontrar una tienda oficial, como sucede en casi todos los deportes y estadios así, que son más o menos grandes. Y es que, bueno, el principal equipo de esta ciudad, el equipo de este estadio sería el Padres, que como veis, bueno, ya por el nombre os podéis hacer una idea de hasta dónde llega la influencia mexicana también en esta zona del país. Y bueno, también deciros que estas equipaciones la verdad que son bastante caras, o sea, lo que es la camiseta de la primera equipación va de $139 para arriba, pero luego también podemos encontrar algunas camisetas muy chulas que tienen ese estilo mexicano, por ejemplo esta de aquí o esta de aquí que me gusta bastante, que quizás puede que me la compre. He conseguido colar por aquí en un hotel aledaño al estadio y es que mirad las vistas que tenemos. Y es que estamos concretamente en la planta 20 del hotel. Fijaos las vistas que tenemos desde aquí. Podemos ver una panorámica general así de todo el estadio. Que como podéis observar, bueno, en el día de hoy no se está jugando béisbol. Eso es como una especie de mini golf que me he fijado en la pantalla y es un poco lo que se está jugando, como una especie de torneo de mini golf. Y bueno, comentar también un poco la capacidad de este estadio, que como podéis observar pues tiene muchas gradas y la capacidad pues supera los 42.000 espectadores. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Bueno, ahora me encuentro paseando por el Gaslamp Quarter, que sería un poco la zona así central y donde hay más fiesta de aquí, de San Diego. Como podéis observar, hay vallas que cortan las carreteras, pero no hay gente caminando por la carretera. Está todo el mundo metido dentro de los bares porque está diluviando, o sea, ya estáis viendo que me estoy calando. Y nada, por aquí voy a cerrar el vídeo. Os voy a dejar una imagen ahora mismo de cómo son por dentro los típicos bares aquí, porque realmente casi todos son así. Como podéis observar, eso, se ve mucha gente con la camiseta de fútbol americano y están viendo partidos. Hay también muchos juegos, la verdad que eso es algo que me llama la atención, que no solamente tienen billar, tienen como otros tipos de juegos así diferentes que por ejemplo yo no había visto o no se suelen ver en bares de España. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.